De diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, ya cayendo la noche y una vez más aquí en su programa, este podcast que se ha diseñado para ustedes con diversos temas de interés y bueno, esperemos que no sean tan aburridos. He tratado de que no sean tan aburridos. Esperemos cumplir esa meta. A veces el lenguaje que se usa en diferentes términos pudiera ser un poco abrumador. Por lo menos eso he tenido la oportunidad de tantear con algunos de los que me han interaccionado y bien, pudiera parecer muy técnico, mucho tecnicismo en algunos casos. Entonces vamos a tratar de suavizar ese lenguaje un poco, pero bueno, a veces es imposible sustituir algunas palabras porque tienen una carga significativa, una carga semántica que responde a lo que estamos hablando. Sí, va a ser difícil en ocasiones, pero esperemos, o espero al menos, suavizarlo con un poquito de ejemplo, con cosas prácticas que tengan que ver con lo que estamos diciendo para que se entienda, porque de nada se hace, no significaría nada muchas palabras que no se entienden o que no se saben qué fin práctico tienen y no es la idea, ¿no? La idea es que todos aquí podamos aprender, entender al menos y llevarse un mensaje bastante claro. El tema que vamos a abordar hoy va a ser el tema que fue pospuesto la semana pasada. En este sentido, les pido disculpas. La semana anterior no pudimos estar como se había anunciado todos los miércoles a las 6. Y bueno, ya habíamos también hecho la anticipación del tema, que por no haberse dado, por razones ajenas, más que todo de salud, respecto a la parte técnica de aquí de la radio, desde donde sale y se produce este podcast, desde este espacio. Entonces bueno, no pudimos salir al aire en ese horario y fue pospuesto hasta el día siguiente del programa, que es hoy otra vez, una semana después. Entonces el tema va a ser el mismo. Si ya tienen conocimiento del tema, de todas maneras se los voy a decir. Obviamente vamos a estar hablando de esto todo el rato del podcast. Y tiene que ver con la neurodiversidad como hecho biológico. Ese es el tema en cuestión que vamos a analizar. Y pudiera ser el tema ya de por sí un poco novedoso para algunos. Voy a tratar de abordarlo de una manera, como les dije, bastante suave, bastante ejemplificada y que no suene tan técnico, aunque me van a disculpar algunos de los muchas personas o pocas, no importa, así sea una persona que nos escuche y que si maneje esto de manera profesional, pudiera quizás ver que me quedo corto en algunas cosas. Ya me anticipo de esto, pero bueno, la idea no es abordar todo lo que se tenga que decir sobre este tema, ni ninguno de los anteriores, ni los temas por venir. La idea es, digamos, acercarnos a este tema con el fin de ver la parte práctica, la parte que sea de valor significativo, y no todo el espectro del tema, porque si no tendríamos que dedicar mucho tiempo y se nos convertiría también en algo demasiado académico, demasiado solemne, demasiado aburrido, y no es la idea. La idea es que esto no sea tan aburrido, o por lo menos minimizar eso, y si es posible anular lo que es aburrido, ¿no? Sin que esto signifique que no sea un aprendizaje significativo o un aporte, al menos desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista de lo práctico, desde el punto de vista práctico, y podamos entender el tema. Entonces pasemos al tema de una vez para no darle tanto rodeo. Esperemos que usted esté bien donde esté, esperemos que nos escuche, bien sea en cualquiera de las plataformas de la radio La Cariñosa, y que si usted es un usuario ya, un audio escucha de esta radio, seguramente
Aquí va a ser un paréntesis después de haberse estado entreteniendo con buena música y también con las noticias que se ponen allí cada vez que sucede un hecho notorio, sobre todo que tenga que ver con los alrededores de la ciudad o del cantón. En fin, si usted ya es un usuario de esta radio, también le invitamos a que nos pueda seguir por YouTube. También en YouTube posteriormente colgamos este programa, este podcast, y usted lo puede ver más detenidamente. Es un compromiso también porque queda a posteridad todo lo que yo diga, y en este momento, si lo está escuchando en vivo, sepa que estamos haciendo un esfuerzo particularmente para que se entienda lo mejor posible y quede todo claro, y al final no esté una material inútil guindado en el YouTube o en cualquiera de las redes, sino que sea de valor, de mucho valor. Entonces, en fin, el tema que vamos a tocar, que voy a tocar, y esperemos que ustedes desde donde estén puedan asimilar de qué se trata, y pueden interaccionar, y queda una duda respecto al tema, bueno, también es válido hacerlo. Es valorada mucho su intervención, y posiblemente en otro tema o en otro programa con otro tema uno pudiera despejar algunas dudas sobre esto. Pero bueno, todavía no he entrado en materia. La neurodiversidad, ya hemos hablado aquí mucho de lo que son en este quinto programa, ya con los 4 programas anteriores. No diría que mucho, pero sí hemos tocado ya el tema de lo que es el funcionamiento del cerebro en parte, ¿no? Por supuesto que me quedo corto, no es la intención, y tampoco soy neurólogo, pero sí en materia de lo que es la neurodidáctica, neuroeducación. En este sentido sí vamos a tocar el tema, y también en la intuición lógica de lo que es abordar este tema, que muy bien pudiéramos entender, entendiendo que la neurodiversidad, ya este tema de por sí, o esta palabra, el concepto ofrece en sí misma lo que significa, ¿no? O sea, uno pudiera definir neuro, tiene que ver con las neuronas, con el cerebro, con la estructura o la arquitectura del cerebro, y cómo funciona para ofrecernos entendimiento de nuestro entorno, y desde el punto de vista cognitivo y del funcionamiento lógico de cómo interpretamos el mundo que nos rodea. En fin, neurológicamente ocurre algo, pero no es algo homogéneo. No todo el mundo tiene el mismo punto de vista de las cosas, ni piensa lo mismo, ni maneja las situaciones de su alrededor o la interpreta del mismo modo, así esté viendo lo mismo, porque cada cabeza es un mundo. Es un dicho muy común que, entendiéndolo, tiene mucho que ver con el tema. Ya vamos a ver por qué. Porque es que la diversidad indica de que no hay cosa de heterogéneo en el cerebro o en el pensamiento. No se puede decir que 2 personas están pensando exactamente lo mismo, de la misma manera. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un punto de vista y una manera de ver el mundo, de concebir el mundo. Entonces, completamente no homogéneo, sino heterogéneo. Es un significado distinto. Cada quien percibe el mundo desde el punto de vista distinto, entendiendo a cómo lo interpreta en su cerebro, ¿no? De modo que el cerebro tampoco es estático, está cambiando completamente y continuamente. Y cuando nos referimos a neurodiversidad, para marcar un concepto, estamos asumiendo el hecho de que cada persona es distinta en sus pensamientos, en cómo aborda el mundo, bien sea de forma pragmática, cómo lo asume y cómo lo interpreta, y qué de él en el mundo de particular, en el sentido de que
es algo completamente individual, que si bien se comparte en común, tiene su propia forma de ver la vida, por así decirlo. Entendiendo también a que lo natural o el ambiente, él lo va a concebir de forma que responda a sus inquietudes, a sus intereses, a su entorno, ¿sí? Y en este sentido va haciendo que este entorno se convierta en algo, digamos, mejor, adaptándose a él. O la otra cosa, ¿será que más bien el entorno debe adaptarse a uno? O es decir, el ambiente a uno o uno al ambiente. De eso vamos a tratar un poco. Entendiendo de que este concepto, para empezar, neurodiversidad, surgió digamos, en época muy reciente, en el año 1998, por una persona llamada Judith Singer, y también se le atribuye a Henry Bloom, es otro autor. Nick Walker también es otro autor que tiene que ver con esto. Ya más recientemente, en el 2014, también habló sobre el hecho biológico de la neurodiversidad. Entonces, la neurodiversidad no es una teoría. Algunos dicen que tampoco es un paradigma. Ya vamos a hablar por qué. En algunas ocasiones sí se puede interpretar como un paradigma, sino que es un hecho biológico. O sea, la neurodiversidad existe en el sentido de que en nuestra biología, nuestra forma natural de cómo el cerebro funciona, hay que asumir el hecho de que ninguno de nosotros somos iguales en pensamiento. Esto puede sonar ya intuitivo. Es que todo el mundo lo sabe ya. No estamos diciendo algo nuevo aquí, ¿no? Pero vamos a llamar ahora a colación a otras cosas que nosotros llamamos trastornos. También le llamamos enfermos o déficit. Por ejemplo, nosotros asumimos que si una persona tiene TDA o tiene TEA, trastorno de espectro autista, o asumimos una persona que tenga una condición neurobiológica desde nuestro punto de vista, porque así lo reconoce patológicamente la ciencia médica, por ejemplo, rápido hay un diagnóstico respecto a una deficiencia, a un déficit, a un trastorno, y se asume como un síndrome. Por ejemplo, nosotros escuchamos del síndrome de Tourette, nosotros escuchamos de personas con autismo, de personas con ciertas patologías, porque así la ciencia médica lo ha registrado, y aparecen los manuales de diagnóstico con estos nombres. Pero todo tiene que ver con el cerebro y algunas cosas que asumimos no están funcionando bien. Entonces a esto también le llamamos neurodiversidad. Entra en ese espectro de la neurodiversidad. Entonces aquí digamos que es algo que no es tan intuitivo, porque algunos pudieran asumir que no es una condición normal, porque estas personas se asumen como diferentes en la norma que nosotros establecemos como un estándar del cómo debería funcionar el cerebro. Es decir, si el cerebro no funciona de cierta manera, hay una alteración, la asumimos así, por tanto, ahí hay un déficit, ahí hay un síndrome, ahí hay algo que no está funcionando bien, una enfermedad, un enfermito, etcétera. Y por no decirle loco, que algunas personas se atreven a usar esos términos tan arcaicos y cavernícolas, porque en esta época en que vivimos esos términos no caben para nada, ¿no? Pero bueno, hay personas que lo usan de manera arbitraria, de manera sin pensar, sin malas intenciones muchas veces, pero con todo el desconocimiento del caso, ignorancia también respecto al tema, ¿no? No todo el mundo maneja estos temas, ni tampoco es sensible a los mismos. Entonces, lo asumimos también desde la educación como educación especial,
de modo que hay que hacer adaptaciones curriculares para atender a esta población. Estamos hablando de las personas que entran en un aspecto, desde nuestro punto de vista, que nos consideramos normales. Nosotros nos asumimos como neurotípicos. Neurotípicos es la condición normal de cómo debería funcionar el cerebro según nosotros, quienes nos consideramos normales. Entonces asumimos que los otros son, hay una definición, a ellos se les diría neurodivergentes. Neurodivergentes entendemos que son aquellas personas que, como les decía, que tienen autismo. Entonces ese sería un grupo que entra en ese espectro, en los neurodivergentes. Hay también neurominorías, que digamos son estos grupos que algunos segregan, es decir, que nosotros digamos los tenemos como grupos apartes o subgrupos, que en el conjunto más grande de los que nos consideramos normales, entendemos de que estos subgrupos no son normales porque hay algo alterado. Así lo interpretamos nosotros, los considerados normales. Desde el punto de vista de la patología, porque hay una situación que no está funcionando bien según el estándar de cómo debería funcionar el cerebro. ¿Sí? Hasta ahora se entiende, o para llamarlo o interpretarlo desde un punto de vista más claro, la neurodiversidad, entonces, es todo ese espectro. Los neurotípicos, entonces, también están en este conjunto de neurodiversidad. Los neurotípicos, que son los considerados normales, los neurodivergentes, que están en ese grupo donde no consideramos que estén dentro del estándar normal, y los las neurominorías, que son de estos subgrupos que nosotros denominamos, según la patología, se le ha colocado nombres, que algunos no están de acuerdo con esos nombres, sobre todo en las sociedades donde se adelantan hacia los derechos humanos, hacia también la dignidad de estas personas. No quieren llamarle desde ese punto de vista, porque atenta contra su dignidad. Es decir, está asumiendo que esta persona no hace más nada sino ser sordo, por ejemplo. No, la persona sorda, la persona autista, la persona con retardo mental, la persona con trastornos específicos del lenguaje, las personas disléxicas, las personas que tienen alguna condición neurobiológica X, y entonces hay una serie de nombres: síndrome de Tourette, síndrome de Down, una serie de nombres que nosotros vamos asumiendo desde el punto de vista de la patología para darle un orden a todas estas personas que consideramos que tienen esto en común, y vamos nombrando esos subgrupos a los que llamamos neurominorías, que entran dentro del grupo más grande, que es de la neurodivergencia, que a su vez entra dentro del grupo más grande, que ahí estamos nosotros, los considerados normales, o los neurotípicos, que son la neurodiversidad. Entonces entendemos que la neurodiversidad arropa a todos, incluidos los neurotípicos, los considerados normales, ¿sí? Y los neurodivergentes serían esas personas que nosotros le decimos con los nombres, bien sea desde el punto de vista del discurso de la patología, que es la parte médica, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la etiología o de la parte clínica. El manual es, bueno, muy amplio para establecer los diagnósticos, entendiendo las características de estas personas. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene el rostro de cierta manera, si le falta o tiene alteraciones en algunos genes,
si en su cerebro hay una parte que no está funcionando adecuadamente en cierta región, una serie de características bien descritas y bien estereotipadas en un manual que las recoge. Y entonces, si esto cuadra con esta persona se le da un nombre desde el punto de vista clínico, patológico, y entonces ese es el diagnóstico. En adelante la persona será tratada como autista, Down, etcétera, ¿no? Pero el punto es que la neurodiversidad, donde están recogidos todos estos, la patología impone que hay que ir a la normalización. Es decir, esta persona debe ser tratada porque no está funcionando bien. Así que vamos a la normalización. Lo que se sugiere entonces es que esta persona sea de alguna manera curada de lo que tiene. Y eso se entiende así desde la parte clínica. Es decir, se le empieza a tratar de manera que, aunque se asume que es un hecho biológico alterado que no responde a la norma, entonces hay que curarlo. Se forza porque la persona no está dentro de los estándares. Y entonces se empieza a ir a una serie de bueno, algunos sirven, otros no tanto, o se pueden ir equilibrando mutuamente, atendiendo esto con fármacos que si bien algunos responden a esto, están creados para esto, otros crean dependencia y se empieza a atender a esto desde el punto de vista clínico, bien sea en terapéutico ocupacional o terapia de lenguaje o terapia psicopedagógica, con el fin de que esta persona funcione lo más adaptado o cerca de la norma, porque la persona tiene algo que no está funcionando bien, que se debe reparar atendiéndolo desde estas diferentes formas o abordado desde diferentes puntos de vista para su incorporación a lo llamado normal. Entonces, este concepto de neurodiversidad entendemos que viene de las personas que han desarrollado, por su divergencia o por su particularidad, una distinta manera de asumir, ver y llevar la vida como hecho social, como hecho psíquico, que por ahí empieza todo, y como respuesta a los estímulos del ambiente. Entonces, evidentemente, esta persona y todos, porque entramos en ello también los neurotípicos, recuerden, los considerados normales, ninguno de nosotros los considerados normales tampoco piensa igual, tampoco tiene un cerebro igual en cuanto a su estructura biológica, ni tampoco en cuanto al cableado o en la forma en que el cerebro está estructurado. Siempre cambiante, dependiendo de todo lo que usted y yo y todas las personas hayan estado experimentando, las experiencias vividas, el bagaje de conocimiento o input cognitivo que esta persona va acumulando en el tiempo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de su crianza, de su ambiente particular, en fin. Eso hace que cada persona o cada cabeza o cada cerebro sea un mundo de diversidad que más bien viene a complementarse. Eso es lo que queremos asumir como algo heterogéneo, pero que por esa diversidad, heterogéneo, eso es lo que significa heterogéneo, se puede asumir como un beneficio más bien, debido a que como personas sociales, al compartir esa divergencia, se hace más rico. Pero también queremos allí tomar en cuenta a los neurodivergentes o a estos que muchas veces son excluidos y que ellos mismos han
hecho en busca de solución a lo que se ha convertido en una problemática social o un abuso, entendiéndose que son una minoría. Y las minorías tienen esta, digamos, son susceptibles o vulnerables, ¿sí? Son vulnerables y proclives al abuso, ¿sí? Al abuso, por ejemplo, de sus derechos, y muchos de ellos se han levantado con el fin de exponer en posición crítica, se han organizado. Por eso es que existen organizaciones de sordos, ONG, que responde a esto, la UNESCO, desde la ONU, y muchas organizaciones sociales que se han levantado con el fin de que estas personas se les asuma como seres de sujetos de derecho y que no sean abusados como históricamente ha solido ocurrir. Entonces ellos se han levantado entendiéndose ahora como un movimiento. Entonces, desde el punto de vista de concepto, ya sabemos lo que es neurodiversidad. Desde el punto de vista de movimiento, son estas personas cuando se organizan, esto que llamamos personas especiales, así le decimos nosotros, porque entendemos que son personas que no responden a la norma, a esa norma o esos constructos sociales que nosotros mismos hemos construido como valga la redundancia, ¿no? Constructos sociales que nos parecen estándares que nosotros mismos hemos hecho, ¿verdad? Y que hemos fijado como norma para que cualquier persona que no esté allí encajando con esas normas, entonces lo consideremos de cierta manera, y más bien estos grupos queden minoritarios y hasta lo excluimos del conjunto. Lo cierto es que están dentro del conjunto de neurodiversidad como nosotros los neurotípicos, ¿sí? Eso quiero resaltarlo. Es decir, todos somos seres humanos, incluidos las personas que consideramos especiales y muchas veces excluidos, que ni siquiera se ven por allí, escondiditos en su casa tal vez, bajo el cuidado de sus familiares. No hay un apoyo contundente, aunque hay algunas organizaciones por ahí que están latentes, como les digo, y como suele ocurrir en este país y en muchos otros países. Sabemos que en algunos países más adelantados que otros, en otros lo entienden como personas poco o sin ninguna digamos correspondencia con la sociedad, porque se entienden como personas que no son productivas, porque están limitados en cuanto a muchas cosas. Entonces nosotros nos vamos, si lo entendemos de esta forma, que no queremos hacerlo así, lamentablemente hay muchas personas que piensan así, lo que estamos haciendo es desconocer completamente sus potencialidades, porque nos estamos basando en sus debilidades o en sus deficiencias. Entonces, desde el punto de vista de la neurodiversidad, nosotros lo que queremos, y es el concepto que implica neurodiversidad, entenderlos desde su potencialidad. Es decir, una persona, por ejemplo, que tiene ciertas deficiencias, como todos, también tiene dones, como todos, o algunos dotes importantes que son a los que nosotros nos vamos a referir como potencialidades. Y estas potencialidades pueden ser usadas, si uno se fija bien y lo encamina bien, a que sea productivo tanto para su satisfacción y dignidad personal, como para digamos, impulsar a la nación o a la sociedad donde vive con un aporte de su valía como persona también. Por ejemplo, las personas disléxicas desarrollan pensamiento tridimensional superior a cualquier otra persona. Por poner un ejemplo, las personas que
que tienen TEA o trastorno del espectro autista tienen una capacidad de poder consensuar y tienen esta capacidad de poder sintetizar las cosas. Estamos hablando de las personas de espectro autista. Entonces, mire, esta es una potencialidad. Eso nos recuerdan a los X-Men. Una película, ¿no? Una película, bueno, una serie de películas, de caricaturas. Más tarde hecha película. Primero fue historietas. Y allí, usando esto como metáfora, pero eran personas que tenían más bien un potencial que se usó, bueno, exagerando el hecho, pero un potencial que se usa más bien para responder a ciertas amenazas, porque entendemos que esta persona tiene un talento superior, ¿sí? X-Men. Pero bueno, no es tan exagerado como la película, pero sí, estas personas tienen un talento superior, tienen una potencialidad, tienen una destreza, un don, un dote, ¿sí? Por ejemplo, las personas que consideramos de trastorno de atención e hiperactividad, los famosos TDA, ellos tienen también un potencial que tiene que ver con el hecho de que cuando se concentran y quieren hacer las cosas de manera sintética, aunque su concentración es muy dispersa y parece que no están atendiendo, lo cierto es que lo hacen tan rápido que por eso es que se aburren o el tema lo dejan de lado porque no es un tópico de su interés, ¿sí? Entonces ahí hay un talento también que cuando es de su interés y lo descubrimos, se engancha, ¿sí? Entonces los neurotípicos, nosotros los considerados normales, deberíamos ser de mente más abierta para ver que en esta diversidad, donde nosotros también estamos, hay una neurodivergencia que se traduce en los las neurominorías de las que hemos estado hablando, ¿no? Y bueno, sin contar muchas que no he dicho aquí, ¿no? Hay personas que se pueden considerar normal en su funcionamiento, de lo que es considerado un estándar normal, y muchas personas entendemos de que no, esta persona también es enfermito porque no camina bien, o porque es sordo, o porque es una persona ciega, cuando no está comprometido nada en la neurobiología, sino más bien en la parte mecánica. Y nosotros rápido asumimos que, por desconocimiento, por ignorancia, por supuesto, no lo hacemos con mala intención muchas veces, pero asumimos rápido de que la persona, bueno, no puede manejar, la persona no podrá hacer cosas, porque rápido se nos viene a la mente de que hay una condición que va a venir de impedimentos, de las cosas negativas. Ahí es donde nos enfocamos y no del potencial. Afortunadamente, por intuición y porque la vida misma sí lo exige, estas personas se levantan para ser útil, para hacer cosas que les haga sentir dignos, y muchas veces se reúnen, forman asociaciones entre ellos y empiezan a debatir, a tener conquistas sociales para responder a la barbarie a la que son objetos muchas veces, entendiendo que son un grupito o minoritario, entonces son susceptibles del abuso, como ya mencionaba. Entonces es un hecho biológico la neurodiversidad, es un hecho, no es una teoría, no es algo que, ay, ¿será que es así o no? O es algo que estamos tratando de entender. No. Es un hecho de que la neurodiversidad existe, que ninguno de nosotros somos ni pensamos iguales, y que esta población susceptible a la que hemos segregado muchas veces
bueno, le hemos estado haciendo un daño tremendo, pero esto ha ocurrido típicamente en la historia, ¿no? Cuando los conquistadores llegaron a esta parte del mundo, entendieron de que aquí no había nada, entonces llegaron a la conquista y resulta que aquí había toda una civilización diferente a la de ellos, por supuesto, y ellos la desconocieron por completo, ¿verdad? Entonces llegó lo que llamamos el colonialismo, donde las personas tenían que aprender el idioma, aprender la religión. ¿De quién? De los que llegaron. ¿Sí? Porque eso se llama colonialismo, ¿sí? Entendiendo de que hay una minoría y que tiene que ser adoctrinada. Eso lo entendemos bastante bien. Y lo mismo ocurre cuando hay un grupito de personas, por ejemplo, personas sordas, ¿sí? Que entendemos es que, usted es una persona sorda, entonces usted tiene que aprender a hablar, porque la mayoría de nosotros hablamos español, no lengua de señas. Usted es una persona autista, entonces usted tiene que adaptarse a nosotros y no nosotros a ellos. En fin, el dilema es este: ¿quién es el que tiene que adaptarse? ¿El ambiente a la persona o la persona al ambiente? Y entendiéndose que es un grupo minoritario, con algunas cosas que nosotros asumimos de deficiencia, de compromisos, pero si nosotros cambiamos el discurso y entendemos que están dentro de la sociedad en que vivimos, que forman parte, como lo han asumido desde el punto de vista del discurso de la diversidad, de la neurodiversidad, lo asumimos más bien como, ok, no sabe o no puede hacer esto porque hay una condición, así lo llamamos, hay una condición, pero nos centramos en, como decía antes, en las potencialidades. Esta persona es autista, pero ¿cómo sabe matemática? ¿O cómo sabe de orden? Entonces vamos a enfocarnos por allí para, por ejemplo, que sea útil en la sociedad, de modo que no solamente responda a la sociedad, sino que también su dignidad como persona sea valorada, y no infravalorada, sino alzada, no como algo que le estamos dando porque, ay, pobrecito, o adaptaciones curriculares que hacemos porque entendemos que tiene una condición de compromiso cognitivo, es decir, donde el aprendizaje está siendo de alguna manera interrumpido porque hay unos parámetros allí que no están funcionando respecto a la norma del currículum. Entonces nosotros entendemos que hay que hacer adaptaciones curriculares, pero no por pobrecito, no, sino porque es un derecho. Así lo dice organismos internacionales y también muchas leyes nacionales que hay organizaciones también gubernamentales que apuntan a que esto tenga que ser respetado, pero más allá de la ley, también es la humanidad, el velar por el bien del otro, y que además estas personas de las que nosotros llamamos neurodivergentes, de las neurominorías, pudieran estar dentro de nuestra casa, ser familiares nuestros. O sea que el nivel de empatía que debemos tener a esta persona va más allá de la ley, de sus conquistas sociales, que lamentablemente han tenido que levantarse porque el abuso ha sido muy tremendo y muy categórico a lo largo de la historia, muy también, hay que decirlo, en la historia muy atroz también, donde hasta se ha recurrido al exterminio de estas personas, ¿no? En la Alemania nazi, por ejemplo, esto es un extremo, ¿no? Pero esto ha ocurrido, esto hay que entenderlo, esto ha ocurrido en la historia. Se consideraba que estas personas eran tan inútiles que se iban a un campo de concentración para quemarlos en hornos, porque eran personas que carecían, que ni siquiera debieron haber nacido, ¿sí? Otros dirían que no, en otras épocas, mire que no estamos hablando de una época del año 1
ni de la época de Cristo, no estamos hablando de época reciente, el siglo XVIII, siglo XVII. Ha sido más bien recientemente, con mucho esfuerzo y todavía con muchos problemas, donde se ha atendido a estas personas como lo que siempre fueron, como seres humanos, sujetos de derecho, ¿sí? Que forman parte del grupo neurodiverso y que entendemos, o eso quisiéramos entender, de que la neurodivergencia, ¿sí?, aunque no responde a lo que nosotros llamamos neurotípico, a la norma, el estándar, ¿sí?, estos son sujetos inteligentes, y podemos hablar ahora de las inteligencias múltiples, la teoría de las inteligencias múltiples. Podemos hablar de las neuronas espejos, es decir, esa forma de que nosotros podemos empatizar con el otro para entender cómo esta persona piensa, o por lo menos hacer un acercamiento a cómo esta persona piensa, y entender de que lo que él está pensando no necesariamente sea lo que yo creo que él está pensando, y lo que la persona neurodiversa yo entienda, hablando ahora de la persona, por ejemplo, la persona neurodivergente, por ejemplo, una persona autista, como yo no entiendo ese mundo, entonces, bueno, yo como no lo entiendo, yo voy a entender otras cosas respecto a ese mundo, y con ese desconocimiento pleno voy a hacer daño. Lo mejor sería más bien, si usted tiene cercano a usted, o bueno, no tan cercano, pero sí sabemos que existen en la comunidad donde vive, en su ciudad o en su vecindario, personas que tengan esta condición. Primero, entender que es una condición, no son unos enfermitos. ¿Por qué? Porque le pongo aquí un ejemplo, ¿no? Las personas autistas, hay una persona autista que a ella se le debe, porque es una activista social, la que ha salido en defensa de sus derechos y ha provocado todo un movimiento. Esta persona se llama Kassiane Asasumaso. Esta persona, una mujer bastante joven todavía, ella fue la que acuñó el término que estamos hablando y que hemos dicho en cada momento hasta ahora: neurodivergencia. Y lo que se dice, y los autistas lo han aseverado muy bien, es que, por ejemplo, se dice persona con autismo, ¿sí? Eso estará bien con, aunque las palabras tienen fuerza, ¿sí? Ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. El lenguaje que nosotros usamos respecto a otra persona, cuando nos referimos a otra persona, esos adjetivos que nosotros usamos, no hay que echarlos de menos, porque el hecho de que no por hablar del lenguaje inclusivo solamente como un hecho político, no, sino porque la semántica y la carga que tiene el lenguaje, ese recurso para referirse al otro, va a responder muchas veces a cómo va a ser el trato con el otro, ¿sí? Y por ejemplo, la persona con autismo, a esta connotación de con, se refiere a algo separado, ¿no? Por ejemplo, café con leche, ¿sí? El café va por un lado y la leche por otro. Pero el autismo y la persona, autismo, eso no va por separado. Esta persona siempre tuvo autismo, ¿sí? De modo que esto es parte de sí mismo. Entonces, más bien es persona autista, no persona con autismo. O persona con sordera, no. Persona sorda, ¿sí? Sordito, no. Mudito, no. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros no tenemos por qué saber todo esto. Si usted no lo ha estudiado, pero también intuitivamente, y es algo en lo que sí nos podemos empapar, sobre todo si somos personas que les interesa, y si no le interesa estos temas, pues también por empatía con el otro,
podemos usar términos adecuados según la dignidad que le conferimos. Es más, los términos van a registrar mucho el cómo tratamos a esta persona, los términos adecuados, ¿sí? Entonces sí, cuando nosotros nos referimos a la neurodiversidad, ahí entramos nosotros en este patrón, en este conjunto, vamos a llamarlo de esa manera, y nosotros somos considerados neurotípicos. Estoy resumiendo para ir cerrando el tema, pero también dentro de la neurodiversidad están los neurodivergentes, y dentro de los neurodivergentes están las neurominorías, y ahí entonces entendemos todo lo que hemos estado hablando ahora y que le damos nombres como etiquetas, ¿sí? Aunque bueno, viene de los manuales de diagnóstico según el punto de vista desde el discurso de la patología, ¿no? Desde el punto de vista médico, por así decirlo, o clínico, ¿sí? Pero desde el punto de vista y desde el discurso de la neurodiversidad queremos entender de que se trata de la configuración del cerebro, que no es igual para ninguno, ¿sí? Y desde el punto de vista, entendiendo al cómo vemos a la población neurodivergente, estas neurominorías, entendemos desde el discurso, resaltando esto, desde el discurso de la neurodiversidad, que estos son personas que, aunque son minoría, son sujetos de derecho. Entendemos que son personas que no deberían ser excluidos. Entendemos desde el punto de vista, no importa que el gobierno no apoye esto, aunque hace su esfuerzo en algunos casos, no importa que las instituciones estén allí pero no funcionen bien, aunque hacen su esfuerzo, porque la verdad es que no estamos hablando de que son masas de personas, o como una masa inerte, una institución, como un edificio. Las instituciones están llenas de personas y que cada persona puede responder positivamente, asumirlo desde el punto de vista de la neurodiversidad, así tenga que hacer un mejor abordaje con el otro, que después de todo es un ser humano que nació distinto como el resto en su condición de cerebro neurológica, porque está dotado de algunas cosas que usted no tiene, y a eso llamamos divergencia o diversidad, que ojo, no son sinónimos, ¿sí? Entendemos que la neurodiversidad es un abarcar todo, y los neurodivergentes o ese grupo a lo que llamamos neurodivergente, según Cassiane, que fue la que acuñó el término, son un grupo que a su vez tiene subgrupos que son las neurominorías, ¿sí? Y estas neurominorías son las que nosotros, si somos profesionales o no importa, queremos dar un respeto desde lo táctico, desde lo pragmático, desde el cómo se denominan, incluso al referirse a ellos, entendiendo su dignidad, y desde el punto de vista de las oportunidades. Hay otro dicho por allí muy rayado también, creo que ya lo dije. Bueno, sí mencioné el de que cada cabeza es un mundo. Hay otro, ser diferente es algo común. Y esto es verdad. No nos debería sorprender la diferencia. Desde el punto de vista de la neurodiversidad, que es algo que responde a factores genéticos, hereditarios, a lo que en sí mismo es la diversidad biológica, desde el punto de vista genotípico, o lo que nosotros vemos más claramente desde el punto de vista fenotípico, bueno, que es el color de piel, que es la forma de hablar, que son esos factores que se revelan más, digamos, evidentemente. Si la persona está en silla de ruedas, es evidente, ¿ves?
Pero si una persona tiene autismo, eso no es tan evidente. O sea, no se puede percibir tan fácil como una persona que va en silla de ruedas, que nosotros decimos, esta persona, no sé, es una persona que necesita cuidado, necesita afecto, necesita ayuda, ¿sí? Las condiciones arquitectónicas, el acceso, la movilidad, que la persona pueda desplazarse por sí misma, sin muchas obstrucciones arquitectónicas, de cómo están configuradas las ciudades. Y bueno, nosotros entendemos de que sí, hay algo allí que es evidente, pero hay diversidades que no son tan evidentes, ¿sí? Y que tienen que ver con lo neurológico, que es lo que estamos diciendo todo el rato aquí hasta ahora, ¿no? Pero que cuando las personas empiezan a desenvolverse socialmente, es posible que las notemos y que en ese momento nos tocará respetarla o abusar de ellos, dependiendo de su concepción, o dependiendo de su crianza, o dependiendo de cómo usted en su ignorancia tal vez pueda caer en algunos errores, pero que la idea es que este tema que hemos estado hablando hoy, que seguro se quedó corto como en los otros casos, y espero que no haya dicho aquí algo que no se entienda, pero de todas maneras es la manera de decirlo, es como se tiene que decir, más bien suavizándolo demasiado. Pero la neurodiversidad es algo muy común. Y otra cosa desde el punto de vista de los movimientos, antes de cerrar, los movimientos tienen un eslogan: nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, no se pueden crear leyes para las personas autistas sin que ellos hagan su aporte, o para las personas sordas sin involucrarlos, ¿sí? Nada para nosotros sin nosotros. Es decir, si usted va a hablar de mí, usted tiene que llamarme a mí para ver qué opino yo de todo lo que usted está diciendo, porque si no sería muy injusto que usted se labre una opinión o haga unas leyes sin necesidad de consultar a la persona involucrada en el tema. Por eso es que estas personas se han organizado y cuando hay reformas de leyes, ellos van allá para que sean tomados en cuenta, no para que hagan unas leyes en una oficina o en un bufete de abogados o en una asamblea nacional o como se llame, en un congreso, y entonces aprobamos esta ley. Pero a nosotros no nos consultaron nada y esa ley es para nosotros. Entonces eso es un error, ¿no? Entonces por eso es que ese otro dicho muy común, es un eslogan, es más bien un llamado de atención, nada para nosotros sin nosotros. Así que si usted quiere entender al otro, tiene que consultarle, tiene que hablarle, tiene que buscar la forma de hacer un contacto de verdad exhaustivo, ¿sí? Porque si no, está dejando muchas cosas a su imaginación y seguramente con muchos errores. Se han promulgado leyes, quizás con buenas intenciones, pero si ellos no están presentes, es una mamarrachada, ¿no? O sea, no va a tener ninguna situación que sea por el bien del otro, si ya de origen no le consultaste al otro, ¿no? Eso sería algo nefasto y que ha ocurrido y mucho, lamentablemente, ¿no? Entonces entendemos que la neurodiversidad es algo común, pero también entendemos que los neurotípicos, los considerados normales, deben respetar a las minorías que son parte de la neurodivergencia y que nos asumimos todos allí en la neurodiversidad para respetar al otro, para consagrarlo y, ¿por qué no?, para que no se sienta como alguien tan especial, sino que sea alguien común, porque sus derechos y porque su humanidad revela de que es tan igual como el resto. Entonces, muchas gracias por escucharnos este tema esta noche, ya cayendo la noche, y esperemos que sea de utilidad para ustedes. Va a estar colgado en YouTube,
Ya este es el tema número 5, el podcast de Mike. Hemos estado tratando de que llegue a ustedes. Esperemos que en un momento haya interacciones. Voy a estar pendiente de sus comentarios en YouTube o en cualquiera de las otras plataformas. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao.